Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema súper interesante basado en el material académico de la profesora Tania Rodríguez. A ver, olvídense de ese viejo estereotipo del abogado aburrido, encerrado en una oficina llena de polvo, al que solo llaman para apagar incendios o revisar las letras pequeñas de un contrato. Ese concepto ya no existe. Lo que vamos a explorar hoy rompe totalmente con ese mito y nos demuestra que el abogado corporativo moderno no es solo alguien que resuelve conflictos legales, sino que se ha convertido en un socio estratégico literalmente indispensable para que cualquier negocio triunfe hoy en día. Bueno, revisemos rapidísimo nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El nuevo abogado corporativo. 2. El funcionamiento de los despachos. 3. Los riesgos según el sector. Y 4. El poder de la persuasión. Vamos a darle. Arrancamos con la sección 1. El nuevo abogado corporativo y su rol como socio estratégico. Es clave entender que el profesional legal de hoy es como un malabarista. Opera en muchísimos frentes al mismo tiempo. Negocia, gestiona riesgos, da asesoría integral, ya no sirve de nada solo saberse los códigos de memoria. Entonces, la primera gran figura aquí es el famoso in-house counsel o abogado interno. Imaginen a esta persona como alguien que vive y respira la cultura de la empresa todos los días, desde las trincheras. Se encarga de la asesoría de rutina, del compliance o cumplimiento normativo y de atajar los riesgos diarios. Y fíjense en este dato de la American Bar Association de 2023. La gran ventaja de este rol es, precisamente, la proximidad. Al estar metido hasta el fondo en la estructura de la empresa, logra una comprensión que nadie más tiene sobre a dónde quiere llegar la organización. Básicamente, no solo ve los problemas legales, ve el tablero de ajedrez completo. Ahora, cuando las empresas buscan apoyo, se topan con un dilema bien interesante. Por un lado, el abogado interno da un conocimiento súper profundo y una respuesta casi inmediata. Pero claro, tiene el desafío de lidiar con una presión interna brutal y a veces con conflictos éticos, porque al final del día es un empleado directo. Por otro lado, un informe del Harvard Law School Center de 2022 nos dice que las firmas externas traen a la mesa una especialización técnica impresionante y una visión independiente de varios sectores a la vez, lo cual vale oro. El problema, al estar viendo las cosas desde afuera, a veces les falta esa sensibilidad sobre lo que realmente está pasando en los pasillos de la empresa y dependen 100% de la información que el cliente decida compartirles. Y aquí llegamos a una verdad ineludible que nos plantea el experto Richard Susskind. Él dice que los mercados globales y la tecnología le han dado una sacudida tremenda a la profesión. O sea, ya no es opcional, es una obligación absoluta desarrollar habilidades multidisciplinarias en estrategia de negocios y comunicación. El mercado de hoy no perdona. Exige profesionales que entiendan de innovación y de números con la misma claridad con la que entienden de leyes. Pasamos a la sección 2, funcionamiento de los despachos, o cómo se estructuran y operan estas firmas desde adentro. Para entender cómo operan los abogados externos, tenemos que asomarnos a su mundo. Y la verdad es un ecosistema enorme. Por un lado, tenemos las boutique firms. Imagínenlos como francotiradores, equipos súper especializados que atacan una sola área del derecho. Del otro lado del ring están las firmas full service, que son estos gigantes corporativos que ofrecen un menú completo para resolver absolutamente todo. Y en el medio tenemos de todo. Firmas internacionales, firmas locales muy arraigadas a su región y algo que está creciendo rapidísimo, las firmas virtuales, operando 100% en digital y en remoto, adaptándose a lo que exige la eficiencia actual. Si nos asomamos al interior de estos despachos, la jerarquía es muy clara, casi como una pirámide. Hasta arriba están los socios o partners, que son los que toman las decisiones fuertes y atraen a los clientes. Un escalón abajo encontramos a los asociados, que son básicamente el motor del lugar, los que se encargan del trabajo legal pesado, siempre con el respaldo importantísimo de los paralegales. Y claro, todo esto se divide en departamentos especializados: laboral, ambiental, propiedad intelectual, lo que se imaginen. De hecho, el autor Roth apuntaba en 2013 algo muy cierto. Con la competencia tan salvaje que hay allá afuera, esta estructura moderna necesita gente con habilidades comerciales y de administración, ya no solo cerebros jurídicos. Pero ojo, que ni siquiera las firmas más gigantes pueden estar en todo el mundo al mismo tiempo. Y ahí es donde entran al rescate las Legal Networks, como Lex Mundi, Meritas o Terra Lex. Son, para que se den una idea, alianzas internacionales poderosísimas entre firmas independientes. Porque piénsenlo, la globalización exige que los negocios crucen fronteras todos los días. Si una empresa necesita armar un arbitraje internacional o cumplir con las leyes de 5 países a la vez, estas redes dejan de ser un lujo y se convierten en el pasaporte obligatorio para expandirse de forma segura. Y bueno, toda esta tremenda infraestructura obviamente cuesta. ¿Cómo se cobra esto?
Hay varios modelos. Puede ser una tarifa fija, el clásico cobro por hora, la famosa cuota litis que depende de los resultados, o un retainer fee, que es un pago mensual permanente para tenerlos a disposición. Según las directrices de la International Bar Association en 2021, estas tarifas no son arbitrarias. Se calculan con muchísimo rigor dependiendo de qué tan complejo es el problema, cuánto tiempo va a tomar y, muy importante, el nivel de riesgo profesional que asume la firma. Y eso nos lleva a la sección 3, riesgo según el sector. Aquí veremos por qué es 1000 veces mejor prevenir que litigar. En el mundo corporativo de hoy, la regla número 1 es que la prevención proactiva le gana por goleada al litigio reactivo. Vamos a poner ejemplos concretos. Primer campo de batalla, el sector de alimentos. Aquí los riesgos son altísimos porque van directo a los consumidores. Estamos hablando de cosas como publicidad engañosa, el peligro constante de un etiquetado incorrecto y obviamente todo el tema sanitario. El nivel de compliance que se le exige a esta industria es simplemente asombroso, todo enfocado en cuidar la salud y asegurar una competencia justa en el mercado. Y esto ilustra de maravilla lo que estableció la OCDE en 2022. Fíjense en esto. Proteger al consumidor ya no es nada más que dar bien para la foto. De hecho, constituye uno de los principales mecanismos regulatorios en los mercados modernos. Así que los riesgos diarios en la distribución de alimentos están amarrados directamente a estos rigurosos estándares globales. Ahora, si damos un giro y nos vamos al sector industrial, el mapa de riesgos cambia por completo. Aquí el gran villano es el daño ambiental. Emisiones, contaminación, manejo de residuos. A diferencia de la comida, donde el riesgo recae en el consumo, aquí el riesgo es el impacto en el entorno. Imaginen que a una fábrica le falta una licencia o falla en sus estudios de impacto ambiental. No solo le caen multas financieras catastróficas, sino un daño de reputación del que muchísimas empresas jamás logran recuperarse. Otro frente fascinante y verdaderamente volátil es el de la inversión extranjera. Imaginen inyectar capital en otros países. Ahí te enfrentas a que te cambien las reglas del juego de un día para otro, a restricciones gubernamentales severas o, en el peor de los casos, a expropiaciones. En estas ligas mayores, tener un estratega legal al lado no es opcional. Es una herramienta absoluta de supervivencia para poder navegar a través de tratados internacionales y arbitrajes complejísimos. El punto crucial aquí es exactamente lo que advierte la International Chamber of Commerce en su reporte de 2023. La gravedad de cruzar fronteras con capital implica que los conflictos entre distintas jurisdicciones pueden paralizar una operación por completo. Identificar esos riesgos a tiempo es la delgada línea que separa una expansión internacional exitosa de un fracaso millonario. Y, por supuesto, no podíamos dejar fuera a las industrias modernas de la publicidad y los servicios. Ya en 2023, la WIPO lanzó alertas serias sobre el uso no autorizado de propiedad intelectual, imágenes y marcas. Pero súmenle a eso los retos de la frontera digital, los riesgos legales de utilizar inteligencia artificial, hacer contratos con influencers, gestionar el teletrabajo y la vital protección de datos en redes sociales. Es un territorio legal que, literalmente, se reescribe todos los días. Lo que nos abre la puerta a nuestra última parada, la sección 4, el poder de la persuasión. Vamos a ver qué pasa más allá de las leyes. Porque, a ver, todo el conocimiento técnico y todas las leyes memorizadas del mundo no sirven de nada si el estratega legal no tiene voz. Así es como funciona el flujo de influencia de los grandes abogados corporativos. Es un proceso impecable de 3 pasos. Primero, logran una comunicación efectiva. Traducen cosas sumamente complejas a un lenguaje claro. Eso, naturalmente, evoluciona hacia la persuasión en la mesa de negociaciones. Y finalmente, esa misma persuasión es la que desemboca en la resolución exitosa de los conflictos. Pero para que esa receta funcione, necesitan herramientas clave que no te enseñan en los códigos penales. Se requiere una inteligencia emocional aguda, saber escuchar de verdad de forma activa para entender las motivaciones de los demás y, claro, un liderazgo firme. Lograr manejar las ansiedades de un cliente o dirigir a todo un equipo en medio de una crisis monumental exige estas habilidades humanas tanto o más que saber de leyes. ¿Y a quiénes hay que persuadir? Pues la lista es larguísima. Un abogado corporativo tiene que convencer a clientes, justificar decisiones ante juntas directivas súper exigentes, negociar con autoridades regulatorias, argumentar frente a jueces e inspirar confianza total a los inversionistas. Regresando a la visión de Susskind, al final del día es esta credibilidad y la capacidad para comunicarse con audiencias tan distintas lo que realmente cierra los grandes tratos y cimenta la confianza en una empresa. Así que, para concluir este análisis, les quiero dejar una pregunta provocativa. ¿Será que la oratoria y saber hablar es la verdadera ley que domina los negocios de hoy? Si lo analizamos, toda esa inmensa maquinaria legal corporativa se sostiene en última instancia en la capacidad humana de comunicarse, convencer y generar confianza.
Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada contrato millonario y de cada estrategia de prevención, siempre hay una voz persuasiva marcando el rumbo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose y nos vemos en el próximo.